problemas para los bancos, esta vez para los franceses. Francia investiga 5 bancos por fraude fiscal y blanqueo de dinero, según un comunicado emitido por la autoridad financiera francesa. Y aunque no nombra a las empresas implicadas, algunas entidades han reconocido que su sede francesa está siendo registrada. Una de ellas, Société Générale. El diario Le Monde también menciona registros en otros bancos como HSBC, BNP Paribas y Natixis. ¿A qué viene todo esto? Pues a un escándalo financiero revelado por Le Monde en 2018, el conocido como Cum-Cum, que es simplemente un mecanismo que están utilizando, o por lo menos presuntamente, los bancos franceses para evitar que algunos de sus clientes paguen impuestos por dividendos. Se lo contamos enseguida. Bueno, y más noticias de Credit Suisse. Más de 750 tenedores de sus bonos convertibles contingentes, los conocidos como COCOS o AT1, se rearman para preparar una estrategia defensiva conjunta para recuperar los casi 16.000 millones de euros en inversión perdidos de la noche a la mañana por la decisión que tomó la autoridad suiza de, llevar a valor cero, con el objetivo de fortalecer la liquidez del banco para proteger los depósitos de esos clientes. Una decisión que se tomó el 19 de marzo y que todavía sigue trayendo mucha cola. Estados Unidos no necesita una investigación sobre el sabotaje del Nord Stream porque la verdad representa una amenaza para Washington y causa daños directos. Así lo ha dicho hoy la ministra de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, que vuelve a insistir en que Estados Unidos podría ser el autor del sabotaje del Nord Stream. Rusia asegura que ha redirigido con éxito a países amigos todas sus exportaciones de petróleo afectadas por las sanciones occidentales. Así lo ha dicho el ministro de Energía ruso e insiste en que hoy puede decir que se ha logrado redirigir por completo todo el volumen de exportaciones afectadas por el embargo y que no ha habido, dice, disminución en las ventas. El ministro ruso ha anunciado que las exportaciones se han redirigido a Asia, África, América Latina y a Oriente Medio. India ha sido el mayor comprador de crudo ruso en marzo y el viceprimer ministro, Alexander Novak, ha dicho que las ventas de crudo a India se han multiplicado por 22, pero eso sí, no ha especificado el volumen. Y es que esto se va. Buenas tardes, ya lo que le faltaba al sector bancario. Comenzamos este informativo de Negocios Televisión hablando de lo que está ocurriendo en Francia. Allí el fiscal financiero está investigando y registrando también la sede de 5 bancos por fraude fiscal y por blanqueo de dinero. Así se desprende de un comunicado emitido por la autoridad financiera y aunque no nombra a las empresas implicadas, algunas entidades han reconocido que su sede está siendo registrada, la sede que tienen allí en Francia. Una de ellas, Société Générale. El diario Le Monde también ha mencionado registros en HSBC, en BNP Paribas, en Natixis y también como parte de esa investigación. Pero claro, ¿a qué viene todo esto? Bueno, pues sobre todo un escándalo financiero revelado por Le Monde en 2018, el conocido como Cum-Cum. Detrás de este nombre en latín se esconde una práctica muy extendida en las entidades financieras que consiste en montar complejas operaciones en los mercados con el objetivo de eludir el impuesto sobre los dividendos que deben los accionistas de las sociedades cotizadas. En Alemania esto ha pasado en más ocasiones y de hecho los vacíos legales utilizados para reducir los impuestos sobre los dividendos han sido un escándalo recurrente en Alemania. Ahora en Francia hay 150 investigadores detrás de lo que podrían estar haciendo los bancos franceses. Y también les acompañan, ojo, 6 fiscales alemanes. Y es que estos tienen mucha experiencia en el caso. En Alemania los bancos utilizaban vacíos legales que permitían a los vendedores en corto y al titular real de las acciones reclamar créditos fiscales sobre un dividendo que solo se pagaba una vez. Esa estrategia utilizaba certificados fiscales emitidos por los bancos que actuaban como custodios de las operaciones. Alemania ya actuó en 2012 eliminando esas controvertidas normas.
Bueno, hoy pendientes también de los bancos centrales, pero bueno, no solo de la Reserva Federal, que por cierto su presidente, su jefe de la supervisión, Michael Barr, va a hablar hoy en declaraciones al Congreso de los Estados Unidos, pero es que además en la jornada de hoy también hemos escuchado al gobernador del Banco de Inglaterra, a Andrew Bailey, y ha hablado de la caída de Silicon Valley Bank. Reconoce que ha sido la más rápida en la historia bancaria, más incluso que la de Barings Bank en 1995, que fue, como dice él, de viernes a domingo, un poco parecido a lo que fue Silicon Valley Bank, pero fue incluso peor. En menos de 24 horas el banco colapsó. Y bueno, también Bailey ha reconocido que el caso de Silicon Valley Bank es distinto al de Credit Suisse, el otro gran banco que ha caído en los últimos días y que ha sido vendido finalmente a UBS en una venta forzosa. Escuchamos lo que ha dicho hoy Andrew Bailey. I mean, my experience, which goes back 30 years now, it's probably the fastest I'm talking about the parent bank in the US to start with, actually. The fastest passage from sort of health to death, really since Barings, actually, I'd say. I mean, Barings, as you'll remember, was a sort of Friday to Sunday thing, and this was pretty similar. So, yes. I mean, I would, if you don't mind, draw a distinction with Credit Suisse, which we might come on to, which is actually a much more drawn-out affair. But yes, it was a very fast passage. Bueno, Bailey también ha hablado del desplome de Deutsche Bank el pasado viernes y también del motivo por el que entonces el banco estaba sufriendo ese miedo de los inversores a que pudiera ser el siguiente en caer. El gobernador del Banco de Inglaterra cree que realmente el desplome del viernes se debió a que el mercado estaba poniéndole a prueba al banco, más que pensando que podía ser el siguiente en caer porque hubiera debilidades. También insiste Andrew Bailey en que esto de poner a prueba a compañías ocurre muchas veces en los mercados financieros. I also think that what we saw at the tail end of last week, Friday in particular, when there were quite sharp market movements. I think there are moves in markets to, if you like, test out firms. I would not want to say that those, in my estimation, are based on identified weaknesses more than testing out. I mean, there is quite a bit of testing out going on. Bueno, y Andrew Bailey también ha hablado de la venta de la filial británica de Silicon Valley Bank UK, a HSBC. Recuerden, una venta muy parecida a la del Popular para el Santander, por £1 en este caso. El Santander compró el Popular por €1, pues en este caso HSBC compró Silicon Valley Bank UK por £1. Bueno, ha dicho Andrew Bailey que realmente el Banco de Inglaterra no pudo garantizar que este banco fuera a ser vendido hasta las 4 de la madrugada del día en el que se conoció esa venta, es decir, fue un lunes. Pues dice que esa madrugada a las 4 de la mañana fue el momento en el que el Banco de Inglaterra también supo que el banco iba a ser vendido finalmente. Además también dice que una parte del discurso el Banco de Inglaterra de ese viernes, es decir, 3 días antes de conocer la caída, la venta en este caso de Silicon Valley Bank UK, pues una de las cuestiones que dice el Banco de Inglaterra en ese comunicado es lo que finalmente generó o provocó la venta de Silicon Valley Bank UK. Dice que es la parte en la que el Banco de Inglaterra dice que la entidad no es de riesgo sistémico. Can I make a crucial point here? We could not guarantee that a sale would take place until probably around about 4 a.m. Sunday morning going into Monday. So Monday morning. Monday morning, sorry. Yeah. Monday morning, yeah. The reason we said what we said on Friday evening was really 3 points to it. First, I mean, the bank insolvency procedure is the standard procedure for smaller banks. We know that we can execute that procedure over a weekend, so we can give certainty that there is a solution that we can execute. And that's important. It was important for 2 reasons. One is to give certainty that we can do that. The second was to make the very clear statement that goes with that this bank was not, in our view, a systemic risk to the financial stability, and that's critically important. We had to draw a line and say this is not a bigger problem. The third thing is that in effect that statement then puts the bank up for sale. And now we have quite a lot of tools that we can use in the resolution toolkit. We made there was an important statement in that, an important form of words in that statement, which is if further information came to light, we would act upon it. And that's exactly what we did. We then went into a process over the weekend. A sale option became a clear possibility, and then went beyond that.
And we were then able to reconsider the resolution objectives from the point of view of what would deliver the best outcome for our objectives. And once we knew that we had a sale that we could do, then we could. Y seguimos pendientes también del sector bancario europeo porque destacan hoy las declaraciones del presidente del Consejo de Supervisión del BCE, de Andrea Enria. Ha defendido en la jornada de hoy que a pesar de las recientes turbulencias en los mercados financieros, reabrir el debate sobre la regulación del sector bancario no sería productivo. En una conferencia en Frankfurt también ha defendido que la implementación del paquete final de reglas del Comité de Basilea ofrece todas las herramientas que el Banco Central Europeo necesita. Bueno, ¿y cuánta exposición tienen los bancos españoles a Credit Suisse concretamente? Pues el Banco de España ya ha hecho sus cálculos y fíjense, porque este banco, la institución monetaria española, ha cifrado en entre 300 y 400 millones de euros la exposición directa de todas las entidades financieras a Credit Suisse, al banco suizo que cayó y que finalmente ha sido comprado por UBS. Lo ha explicado hoy la directora general de supervisión del Banco de España, Mercedes Solano, en rueda de prensa, y también ha señalado que no han detectado una salida de depósitos extraordinaria por las tensiones financieras y que además están viendo algo absolutamente normal, han dicho. Asegura también que en el Banco de España están relativamente tranquilos con los niveles de liquidez de la banca española y considera que si la situación empeora, las entidades podrían tener que hacer frente, pero parten de un punto muy favorable, dicen desde el Banco de España. Y más de 750 tenedores de bonos contingentes convertibles, más conocidos como COCOs en la jerga financiera, en este caso esos tenedores de Credit Suisse, se han rearmado para preparar una estrategia defensiva conjunta con el objetivo de recuperar los casi 16.000 millones de euros en inversión perdidos de la noche a la mañana, tras decidir el 19 de marzo la autoridad suiza llevar a su valor a cero con el objetivo de fortalecer la liquidez del banco para proteger los depósitos de los clientes y también de cara a la venta a UBS. Entre los grandes afectados destacan las gestoras de activos como la estadounidense PIMCO, que ha perdido más de 315 millones de euros, Invesco, con una posición similar, o BlackRock, que ha perdido 100 millones de euros. Los argumentos para reclamar: violación de los derechos de la propiedad y ejercicio arbitrario de la discrecionalidad. Bueno, el regulador bancario de Estados Unidos está investigando también posibles conductas indebidas por parte de los ejecutivos y de otras personas involucradas en las quiebras de Silicon Valley Bank y de Signature Bank. Esto lo dice Reuters, es una noticia que hoy publica la agencia Reuters. No se desvela quiénes son esas personas a las que se estaría investigando, pero la Fiscalía y la SEC, el regulador de los mercados, están investigando cualquier irregularidad de los ejecutivos de Silicon Valley Bank. Es común que el gobierno abra investigaciones sobre este tipo de eventos y esas pesquisas no necesariamente derivan en cargos de mala conducta. El banco, que por cierto era propiedad de Silicon Valley Bank Financial Group, la matriz antes del cierre de, hace apenas ya prácticamente 2 semanas, ya saben, fue víctima de esa huida bancaria, huida de los depósitos, que llevó a los clientes, a los depositantes, a retirar 42.000 millones de dólares en un día, pero su colapso repentino también ha generado dudas sobre lo que sabían los ejecutivos respecto a las dificultades del banco y lo que revelaron a sus inversores. Sobre este tema precisamente van a hablar hoy desde el fondo, la Corporación de Seguros de los Depósitos en Estados Unidos, la FDIC, como muchas veces les contamos aquí en Negocios Televisión, y también va a hablar hoy el jefe de supervisión de la Fed. Lo van a hacer ante el Congreso de los Estados Unidos y van a dar cuenta de qué es lo que pasó con Silicon Valley Bank. Por cierto, el discurso del jefe de supervisión de la Reserva Federal, de Michael Barr, que es quien va a hablar hoy ante el Congreso, ya se ha publicado por parte de la Fed, así que enseguida, a partir de las 3 de la tarde, en las claves de la tarde, les vamos a contar cuáles son los principales mensajes para que vayan ustedes preparados para esa comparecencia que se va a dar a las 4 de la tarde y que nosotros aquí en directo les vamos a retransmitir también. Bueno, hablamos de otras cuestiones porque la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos ha demandado a Binance. Ya saben, es el mayor exchange de criptomonedas del mundo y lo ha demandado por violar supuestamente las reglas comerciales para atraer clientes a su negocio de Estados Unidos. Según la CNBC, la comisión afirma que Binance violó 8 disposiciones de la Ley de Comercio de Productos Básicos que ha sido diseñada para
prevenir y detectar el lavado de dinero y distanciamiento y financiación, del terrorismo. La demanda se presentó ayer en un tribunal federal de Chicago y su consejero delegado, Changpeng Zhao, el consejero delegado de Binance, niega las acusaciones argumentando que la compañía no comercia con ánimo de lucro ni manipula el mercado bajo ninguna circunstancia. Mientras la situación se resuelve, el sector cripto vuelve a perder posiciones que, por cierto, ganó en los últimos días y, pues en la jornada de hoy prácticamente lo vemos mayoritariamente con caídas. Y donde podemos ver caídas también es en el sector inmobiliario europeo, o al menos eso opina Citigroup, el Banco de Estados Unidos. Prevé que los valores inmobiliarios desciendan en 2023 y 2024 entre un 20 y un 40% por la ralentización del crecimiento de los beneficios y también por los vientos en contra que tienen, por ejemplo, por culpa de la recesión, que van a llevar a un endurecimiento de los mercados crediticios que va a ser mayor de lo esperado. Citi espera también que las subidas de tipos de interés afecten tanto al valor neto de los activos como a los beneficios por acción. Una de las grandes incógnitas por el momento en el mercado es cuándo va a comenzar la esperada recesión en Estados Unidos. Casi una de las recesiones que desde luego más se ha anticipado prácticamente en la historia reciente. El famoso inversor y también filántropo Jeffrey Gundlach, desde DoubleDine Capital, ha dicho en la CNBC hoy que espera que la recesión empiece en unos pocos meses y que la Reserva Federal debe responder muy dramáticamente sobre esta situación. Insiste en que los vientos en contra se están acumulando y que por eso cree que la recesión va a estar aquí en los próximos meses, en unos meses, dice. En su opinión, todo lo que realmente necesitamos es que la tasa de paro suba. El fundador de DoubleDine Capital insiste también en que anticipa que la Fed va a reducir los tipos, va a bajar los tipos de interés un par de veces este año. Por supuesto, nada que ver con lo que dice la propia Reserva Federal. Y que el estado general de la economía, también dice este inversor, es claramente débil. Veremos si se cumplen sus previsiones y si finalmente tenemos una recesión en Estados Unidos, como se lleva anticipando desde hace ya muchos meses. Tranquilidad en los mercados financieros, una jornada más después de lo que veíamos ayer. Ayer veíamos a los índices europeos subir en torno a un 1%, en la jornada de hoy lo hacen unas pocas décimas, pero aún así esto supone un regreso, entre comillas, a la normalidad. Vamos a ver si esto realmente es flor de un par de días o si, pues sigue así, después de que en la última semana no hayamos tenido una nueva caída de algún banco. Veremos, porque ya saben que Deutsche Bank está en el punto de mira. Vamos a hacer una pequeña pausa, todavía muchas noticias que comentar, por ejemplo, respecto al tema energético. Ojo que Rusia, por ejemplo, ha dicho que sus exportaciones de petróleo a Europa ya ha conseguido redirigirlas todas. Se lo vamos a contar enseguida, pero antes una breve pausa publicitaria. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva.
Y seguimos hablando de la pesadilla que es la inflación para el Reino Unido, porque hoy hemos conocido que el país sigue sufriendo las consecuencias de esa monstruosa inflación. El ritmo de subida de precios de los supermercados, de los precios, de los productos que están en los supermercados británicos, ha vuelto a marcar una cifra récord en marzo en el 17,5%. Son datos de Kantar, empresa de estudios de mercado, que asegura, por cierto, que los precios han subido más rápidamente en algunos productos básicos como son los huevos, la leche y el queso. Según la consultora, los hogares británicos se enfrentan ahora a un incremento de 837 libras, unos 1.000 euros más o menos, para que se hagan ustedes una idea, en sus facturas anuales de la compra si no cambian su comportamiento para reducir costes. Es ya el 9º mes consecutivo con una inflación de 2 dígitos en los precios de la alimentación. Bueno, y Europa ha dado un paso que algunos pueden considerar peligroso e incluso que podría incitar a provocar más guerras comerciales, sobre todo con un país, con China. Y es que ahora la Unión Europea ha acordado también permitir represalias contra los países que hagan o que ejerzan más bien presiones comerciales, presiones económicas indebidas contra determinados miembros de la Unión Europea para que cambien sus normas. Europa ha acusado en varias ocasiones a Donald Trump, por ejemplo, expresidente de Estados Unidos, o a China, de usar el comercio como herramienta política. Y uno de los ejemplos más recientes que ponen desde la Unión es el de las prácticas comerciales de China contra Lituania, después de que este haya permitido a Taiwán establecer ahí una embajada. China ha bloqueado sus exportaciones hacia Lituania y ha presionado también a sus empresas para eliminar contenido lituano de las cadenas de suministro. Eso sí, el miedo de muchos países es que precisamente ese mecanismo de la Unión Europea pueda acabar desencadenando lo que intenta evitar, es decir, guerras comerciales. Bueno, y seguimos hablando del caso del sabotaje del Nord Stream, porque ahora Rusia asegura que Estados Unidos, claro, no necesita una investigación sobre el sabotaje del Nord Stream porque la verdad representa una amenaza para Washington. Lo ha dicho en la jornada de hoy la ministra de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, y tiene toda la información José Antonio Bittner. José, muy buenas tardes. Muy buenos días. Esperaba una reacción de María Zakharova de Rusia a la hora de ver lo que había sucedido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la negativa a investigar Nord Stream 1. Dice el sabotaje de Nord Stream, lo que dice Rusia es que a Estados Unidos no le interesa en estos momentos hacer una investigación porque la verdad de lo que ha sucedido en Nord Stream 1 y ese sabotaje le perjudica a Estados Unidos y al conjunto de Occidente. Es la respuesta de María Zakharova de Rusia a la fotografía que se estaba planteando en el Consejo de Seguridad, en el que se descartó hacer una investigación concreta del sabotaje de Nord Stream y por tanto se daba carpetazo a lo que había sucedido en el oleoducto, en ese gasoducto entre Rusia y Europa. Ojo, porque el movimiento viene a escalar, sobre todo a la fotografía en el entorno de Nord Stream, donde se está solicitando tener desde hace ya meses más información, pero sobre todo desde las últimas semanas, desde el movimiento de Simon Hersh con su investigación diciendo que estaba Estados Unidos detrás de ella. De tal manera que Rusia lo que afirma es que precisamente se está negando por Rusia y Occidente la investigación de Nord Stream, precisamente porque esa verdad de lo que ha sucedido les perjudica a ellos directamente. Bueno, y vamos con más noticias energéticas de la jornada. Vamos a comenzar ese repaso. Manos. Espera. Rusia asegura que ha redirigido con éxito a países amigos todas sus exportaciones de petróleo afectadas por las sanciones occidentales. Así lo ha dicho el ministro de Energía ruso e insiste en que hoy puede decir que lo han logrado, redirigir por completo todo el volumen de exportaciones afectadas por el embargo. No hubo disminución en las ventas, ha dicho, en las ventas de crudo, y el ministro ruso también ha anunciado que esas exportaciones se han redirigido a Asia, África, América Latina y Oriente Medio. India ha sido el mayor comprador de crudo ruso en marzo y el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, ha dicho que las ventas de petróleo a India se han multiplicado por 22. Pero eso sí, no ha especificado exactamente el volumen de esas ventas.
Hoy Consejo de Ministros de Energía en la Unión Europea y se espera que en ese encuentro los ministros busquen una manera de permitir que los Estados miembros tengan la opción de prohibir de manera efectiva los envíos rusos de gas natural licuado sin tener que aplicar nuevas sanciones energéticas. La propuesta daría a los gobiernos la capacidad de evitar temporalmente que los exportadores rusos reserven por adelantado la capacidad de infraestructura necesaria para los envíos. Eso sí, los gobiernos individuales todavía necesitarían consultas para emplear el mecanismo. La Unión Europea planea realizar subastas anticipadas en el mercado del carbono a partir del mes de julio para recaudar fondos adicionales que ayuden a los países a abandonar el gas ruso y a reducir las emisiones. Europa prevé recaudar con ello 20.000 millones de euros de su mercado del carbono, de los cuales 8.000 millones van a proceder de ventas de permisos de emisión de carbono que se celebren antes de lo previsto. Según la Comisión Europea, a principios de 2023 se van a subastar hasta 16,5 millones más de permisos en el mercado de carbono. El resto de los 20.000 millones de euros se obtendrían de un fondo del mercado del carbono destinado a apoyar las tecnologías ecológicas innovadoras, pero no podrá mantenerse en marcha hasta que la Unión Europea modifique su legislación sobre las subastas en el mercado de carbono. Zelensky asegura que las tropas rusas estaban reteniendo a la planta nuclear de Zaporilla como rehén y que no se podía garantizar su seguridad hasta que la abandonaran. Recuerden que las tropas rusas han ocupado esa planta de energía nuclear, que es la más grande de Europa desde las primeras semanas de la invasión de Ucrania, y no han mostrado ninguna inclinación a ceder el control. Zelensky, el presidente ucraniano, ha dicho que mantener como rehén a una central nuclear durante más de un año es sin duda lo peor que ha sucedido en la historia de la energía nuclear europea o la mundial. Y hablando de energía, hoy la Unión Europea anuncia que prorroga hasta el día 31 de diciembre el límite de precios fijado para el gas natural destinado a la generación de electricidad en nuestro país, en España y en Portugal. Lo ha confirmado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su llegada a la Cumbre Europea en Bruselas. Ha explicado que el acuerdo permite la prórroga de este mecanismo temporal, que va a limitar el precio del gas a una media de 55 euros el megavatio hora a 65 euros por megavatio hora al final de esta prórroga. Dice que el cambio más significativo es que el tope al precio va a aumentar a un ritmo mucho más pausado que durante los últimos meses. Y básicamente lo que tenemos es una herramienta que permite seguir protegiendo a los consumidores españoles y portugueses hasta fin de año. Si el gas natural se mantiene a los precios actuales, probablemente no se active el mecanismo, pero si el gas natural volviera a subir sus precios, conseguiríamos mantener el precio de la electricidad a un precio razonable y no tan dependiente. Bueno, y en la escena internacional, la influencia económica de China no llega tan lejos como pretende Pekín, y es que la iniciativa de la franja y la ruta de China, la Belt and Road, ha perdido fuerza. Es impulsada por China desde 2013 para desarrollar los proyectos de infraestructura terrestre y marítima en países que son menos desarrollados, como pueden ser países de Asia, de África, de Latinoamérica, de Oriente Medio o de la periferia de Europa. No solo está lejos de sus objetivos originales, sino que está llena de difíciles situaciones financieras que están llevando a China a tener que lanzar rescates. Bueno, es una noticia que nos hace mirar, por supuesto, a China. Vamos a ver si podemos obtenerla, porque ha preparado una pieza nuestra compañera Raquel Herrero. A ver si podemos seguir hablando de este tema de China y de cómo ha gastado 240.000 millones de dólares en rescatar a los países de la franja y ruta. Vamos con esa pieza de Raquel Herrero. China gastó 240.000 millones de dólares en rescatar a 22 países en desarrollo entre 2008 y 2021, una cantidad que se ha disparado en los últimos años debido a que muchos de ellos han tenido dificultades para devolver los préstamos destinados a la construcción de infraestructuras de la franja y la ruta. Casi el 80% de los préstamos se concedieron entre 2016 y 2021, principalmente a países de renta media como Argentina, Mongolia o Pakistán. Son las conclusiones de un estudio publicado hoy por el Banco Mundial, Harvard Kennedy School, iData
y el Instituto Kidd para la economía mundial. Dentro de su estrategia de expansión económica y su influencia global, China ha prestado cientos de miles de millones de dólares para construir infraestructuras en países en desarrollo, pero los préstamos se han reducido desde 2016, ya que muchos proyectos no han dado los dividendos financieros esperados. Según el estudio, los préstamos a países endeudados pasaron de representar menos del 5% de su cartera de préstamos en el extranjero en 2010 al 60% en 2022. Así que con ese rescate estaría intentando China rescatar a sus propios bancos. Argentina fue el país que más recibió, con más de 111.000 millones de dólares, seguido de Pakistán con 48.500 millones y Egipto con 15.600 millones. Las líneas swap del Banco Popular de China representaron 170.000 millones de dólares de esa financiación y los préstamos de apoyo ascendieron a 70.000 millones de dólares y las refinanciaciones a 140.000 millones. El estudio critica la posibilidad de que algunos bancos centrales utilizaran las líneas swap del banco chino para aumentar artificialmente sus reservas de divisas. Estos préstamos de rescate se concentran principalmente, como decimos, en países de renta media, que representan las 4/5 partes de sus préstamos debido al riesgo que suponen para los balances de los grandes bancos chinos, mientras que a los países de renta baja se les ofrecen de momento periodos de gracia y prórrogas de vencimiento. Según la investigación, China está negociando reestructuraciones de deuda con algunos de esos países, pero además está intentando presionar, está pidiendo al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional que ayuden a aliviar la carga de la deuda. Bueno, son las 2:30 de la tarde y tenemos además una noticia de última hora, bueno, más bien un dato macroeconómico en Estados Unidos que ya se publica a esta hora por el ajuste del cambio de horario también aquí en España. Dato de balanza comercial de los Estados Unidos. ¿Y cuál es el gran titular? Pues que ha aumentado ese déficit de balanza comercial. Javier del Valle, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. Efectivamente, incrementa el déficit comercial. Recordemos cómo se calcula esta balanza comercial en los Estados Unidos y en todas partes del mundo. Simplemente es el cálculo de las exportaciones menos las importaciones. Lo que se produce en el país cuenta como producción en el país, cuenta generado en el país, que luego va a sumar al PIB, y lo que se importa desde fuera no cuenta y por tanto hay que restarlo en esa balanza comercial. Los países que están en déficit es porque importan más de lo que exportan. Bueno, pues hemos tenido ese dato, el dato mes pasado teníamos menos 91,5 mil millones de balanza comercial en los Estados Unidos, el déficit comercial, que de hecho ha ido en incremento en los últimos meses, bueno, en descenso, ha ido en descenso y ahora ha vuelto a incrementar el déficit comercial. Se vuelve a ir otra vez a la baja, salen menos 91,63 mil millones. De hecho, se revisa el anterior dato, se revisa un poco a la baja, en vez de menos 91,5 mil millones, se revisa a menos 91,09 mil millones. El esperado era mantenerse en menos 91 de déficit comercial y ha sido ligeramente por debajo, 0,63 mil millones de déficit, superior a lo que se esperaba. Ha subido el déficit, por tanto, en principio, las importaciones han superado a las exportaciones este mes, a falta de, obviamente, revisar el informe en detalle para ver lo que ha ocurrido. Vemos que el déficit comercial vuelve a incrementar en los Estados Unidos, Marta. Bueno, pues más déficit comercial en Estados Unidos. Veremos también cómo reaccionan los principales índices de Wall Street. Vamos a echar un vistazo también a cómo están cotizando ahora mismo los futuros para que nos dé una pista, ¿no?, de exactamente cómo se va a comportar hoy Wall Street. Y parece que la jornada va a ser en negativo. Tenemos al Nasdaq 100 cayendo un 0,13, lo mismo para el S&P 500, así que parece que hoy Wall Street no se va a comportar en sintonía con Europa, que al menos en la jornada de hoy, o al menos en este momento, está cotizando con subidas. Bueno, en la jornada de hoy también hablamos de Estados Unidos, pero por las declaraciones respecto a la guerra de su expresidente, de Donald Trump, y es que ha vuelto a generar polémica en torno al conflicto en Ucrania y ahora ha dicho en una entrevista en Fox News que cree que Ucrania podría ser destruida dentro de 1 año y medio si no se resuelve el conflicto. El expresidente ha sugerido también que la crisis ucraniana puede no resolverse antes de las elecciones de 2024, de las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos, y además también ha dicho que la política de la administración del actual líder estadounidense, de Joe Biden, del Partido Demócrata, amenaza con provocar una tercera guerra mundial. Así que ahí tienen más declaraciones polémicas de Donald Trump, hablando en este caso del conflicto y también de las elecciones de cara al próximo año 2024, elecciones presidenciales, donde se está presentando el expresidente como uno de los candidatos y que asegura que el líder actual va a llevarnos a una tercera guerra mundial.
Bueno, enseguida seguiremos hablando de cuestiones respecto al conflicto en Ucrania, pero antes también hacemos un pequeño paréntesis para hablar del Ministerio de Trabajo y Economía Social en España, que se ha comprometido a transponer este año una directiva europea enfocada en lograr unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea. La nueva ley va a exigir cambios al empleador en los contratos, que no va a poder exigir exclusividad a los trabajadores a menos que esté justificada, según cuenta hoy el diario El Economista. Según la directiva 2019-1152, los Estados miembros tienen que garantizar que el empleador no prohíba a un trabajador aceptar otros empleos fuera del calendario laboral, ni tampoco va a poder someterle a un trato desfavorable por ello, a menos que haya causas objetivas para la incompatibilidad. Además, esta directiva también da a los empleados el derecho de rechazar una tarea asignada si está fuera de sus días de trabajo o de su horario, sin que puedan ser reprendidos. Y hablamos del gasto mensual en pensiones, que supera en marzo los 11.945 millones de euros en nuestro país. Es un 10,79% más que el año anterior y se explica por la revalorización de las pensiones del 8,5%, la inflación media entre diciembre de 2021 y noviembre del año pasado, de 2022. El gasto en pensiones contributivas ha supuesto el 11,7% del PIB y por número en marzo se han pagado concretamente más de 10,19 millones de pensiones contributivas a más de 9 millones de pensionistas. Según los datos del Ministerio de Exclusión, Seguridad Social y Migraciones, la pensión media es de 1.192 euros mensuales, un 9,7% más que hace un año. Bueno, y en la jornada de hoy, respecto al conflicto en Ucrania y a cómo está Rusia elaborando o gestionando sus finanzas, hoy nos fijamos en un informe que ha publicado hoy la agencia Bloomberg, que nos cuenta, entre otras cosas, que Rusia está definiendo como clasificado un tercio del presupuesto, es decir, que no sabemos de dónde viene. José de la Morena. Anotado como clasificado. ¿Qué quiere decir esto? Pues probablemente que está yendo a parar a las partidas de guerra o a suministrar tanto dinero como materiales, ya sean militares, gastos de defensa, exclusivos, necesidades de alimento, energéticos, pero para las zonas que se han anexionado en Ucrania, incluyendo entre ellos Crimea. De hecho, la última vez que el gasto clasificado llegó a suponer tanto, no era el tercio, pero superaba el 16% del gasto nacional, del presupuesto ruso total, fue precisamente en 2015 con la anexión de Crimea. Ahora, ese gasto clasificado supone un tercio de todo el presupuesto. Dos cosas se esconden detrás de esto. Por un lado, lo que les digo, ese suministro necesario para las zonas anexionadas de Rusia. Por el otro, el hecho de que Rusia no quiere desvelar qué está haciendo con determinados gastos militares al resto del mundo. De hecho, solamente el gasto social supera el gasto en defensa y seguridad. Es un movimiento importante, en tanto que ese gasto social está yendo incluso a paliar las necesidades que tienen los rusos. ¿Qué está pasando? ¿Las sanciones están haciendo daño? ¿La guerra está de verdad pasando en factura al presupuesto ruso? Sí y no. Rusia efectivamente ha conseguido eludir las sanciones hasta ahora y sigue haciéndolo gracias o al cambio de venta yendo a países que no le han sancionado, como ocurre en el caso de China, o a esa famosa flota fantasma que entre otras muchas cosas cargaba en los mares de Ceuta con barcos de falsa bandera suministrados desde Irán o comprados a Grecia, como bien se supo. Con todo esto, ¿ahora qué está haciendo Rusia? Bueno, pues sabiendo que consigue estar fuera de ese veto, dispara algo el déficit previsto. De hecho, el déficit es probable que a finales de año se le escape al entorno del 3-4%, pero no es mucho si tenemos en cuenta que está haciendo frente a todo el suministro de guerra, insisto, en las zonas anexionadas y que además pretende seguir haciéndolo durante todo el año, precisamente para hacer frente al bloque de Estados Unidos y el resto de naciones que están apoyando a Ucrania.
En cuanto al presupuesto, dice la ley que es el presidente quien puede elegir los programas secretos que se van a adoptar y a asignar como planes de gasto dentro del presupuesto clasificado, es decir, que puede ir variando y moviéndose ese presupuesto, ese tercio presupuestario perfectamente al albur de lo que Vladimir Putin decida en cada momento, según las necesidades en concreto específicas de lo que está ocurriendo en Ucrania. Por cierto que el ministro de Finanzas, Anton Silvanov, ya han dicho que una de las razones por las que el presupuesto está precisamente en rojo es por los pagos que se están realizando para apoyar a las empresas rusas y a su economía. Empresas que también han sido vetadas en muchos otros países, pero la realidad es que más allá de esas ayudas que efectivamente se están produciendo, luego esas ayudas terminan revirtiendo en forma de aumentos de impuestos a esas empresas que a su vez se destinan a gastos sociales. Pero la realidad, les decía yo, es que más allá de eso es el gasto en defensa y la transferencia de capital a esas regiones anexionadas lo que está disparando ese presupuesto, esa parte del tercio clasificado como tal en el presupuesto. Dentro de todo esto, bueno, se puede notar que el Kremlin lo que tiene es cierta urgencia. Se está enfrentando a esa coalición de países, como digo, que están respaldando a Ucrania, y esto ya ha dicho Dmitry Medvedev, el expresidente, que ahora es su jefe del Consejo de Seguridad, que Rusia tiene que fabricar, por ejemplo, 1.500 tanques este año. Esto es más de 6 veces todo lo que se produjo para el ejército en el pasado 2021. ¿Cuánto fue en 2022? Pues no está claro, porque en ese sentido no tenemos el aumento, porque se catalogó también, igual que ocurre en este año, como clasificado. Para que se hagan una idea, entre 2021 y 2022, es decir, cuando arrancó la guerra, la subida del presupuesto en defensa, dentro de todo ese presupuesto federal, bueno, el desglose en defensa subió de los 245 trillones de rublos, o 245.000 millones de rublos, para que nosotros nos entendamos, sin estar en inglés. Bueno, de esos 245 subió a 272. Y sin embargo, digo para que se hagan una idea de cuál es el cambio que asume en defensa Rusia, de 272 ha pasado a 509 este año. Lo cual habla no solo de la necesidad de incrementar el presupuesto en defensa en época de guerra para Rusia, sino de probablemente, si pudiéramos mirar esas cuentas por dentro, probablemente esto esté hablando también de la necesidad de implementar repuestos y dotar de garantías a las tropas y al ejército desplazado precisamente a las zonas anexionadas en Ucrania, que podrían haber sufrido esas bajas y que además esa guerra permanente supone un desgaste mucho mayor que el mero hecho de enviarlas. Esto se ve claro, insisto, si pasamos de esos 245.000 billones de rublos, con B, a 272 billones, bueno, pues ahora pasa de 272 a 509, es decir, se ve claro que hacia 2022 hay un envío, pero de 2022 a 2023 lo que se produce es un gasto extraordinario, se duplica la cantidad destinada al gasto en defensa y aún así no llega a ser el tercio que, insisto, está asignado como no clasificado en Rusia, un presupuesto que puede mover Vladimir Putin a su antojo, porque así lo designa la ley de presupuesto rusa, y sobre todo que pretende tapar lo que está ocurriendo, es decir, esconder al resto del mundo qué está ocurriendo exactamente con sus partidas presupuestarias de cara a mantener ese velo en los territorios y en general en toda Ucrania con esa invasión que Rusia lleva ya año y medio prácticamente precisamente realizando en territorio ucraniano. Bueno, y por cierto, como saben, es martes, hay Consejo de Ministros y tenemos ya rueda de prensa. Está hablando ahora mismo la ministra de Economía, Nadia Calviño, ahora sobre la inflación. El Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga de la solución ibérica hasta el 31 de diciembre de 2023. Este mecanismo, la solución ibérica, nos ha permitido desacoplar la evolución del precio de la electricidad del precio del gas natural en los momentos en los que este último alcanzó niveles récord, moderando así de forma eficaz la inflación y protegiendo de forma eficaz a las familias y las empresas españolas. Desde la puesta en funcionamiento, el 15 de junio de 2022 y hasta finales de enero de este año, el mecanismo ibérico ha supuesto un ahorro de más de 5.100 millones de euros para el conjunto de los consumidores españoles de electricidad. Esta medida beneficia, como decía, tanto a los consumidores domésticos como a las pymes, los autónomos y la industria, la gran industria de nuestro país. Como pueden ver ustedes en esta diapositiva que está en pantalla,
el precio medio del mercado diario en España, desde la entrada en vigor del mecanismo hasta finales de marzo de 2023, ha sido muy inferior al observado en los países de nuestro entorno. En el actual contexto, en el que los precios del gas natural se sitúan por debajo del precio de referencia de la solución ibérica, la extensión de la solución nos da, sobre todo, una red de seguridad para los consumidores en caso de que los precios del gas natural volvieran a repuntar de aquí a finales de año. Un tercer factor diferencial de este ciclo que quiero señalar es el marcado o el que representa claramente la responsabilidad fiscal. Es, como saben, uno de los ejes básicos de nuestra política económica. Y lo que estamos es aprovechando el fuerte crecimiento y la extraordinaria evolución del empleo para avanzar en la consolidación fiscal, en una senda de reducción de las ratios de déficit y de deuda pública que tienen ustedes en la pantalla en este momento. Tanto en 2021 como en 2022 se han cumplido los objetivos de reducción de la ratio de déficit y deuda. Estamos pendientes del dato de cierre del déficit en 2022, que se comunicará este viernes. Mercados tranquilos a medida que, bueno, en este caso Nadia Calviño está diciendo y explicando las cifras de ahorro que ha supuesto la solución ibérica, es decir, ese tope al gas para los precios de la electricidad. Dice que concretamente desde el 15 de junio que se aplicó hasta el mes de enero de este año se han ahorrado los españoles, dice, 5.100 millones de euros. Lo cierto es que, bueno, de momento el precio del gas en este caso está por debajo de ese límite puesto en esta solución ibérica, así que dice que de momento lo que está dando este mecanismo es una red de seguridad. Bueno, veremos también qué pasa con los precios del gas próximamente. Ahora los mercados financieros, por seguir echando un vistazo a lo que están haciendo el mercado. Ahora mismo los futuros de Wall Street están cotizando en negativo, 0,2% abajo el Nasdaq, lo mismo que el S&P 500, y se ha dado la vuelta también Europa. Tenemos al CAC 40 cayendo un 0,11, al Eurostoxx también descendiendo un 0,12%, el DAX cayendo un 0,10, el MIPTEL un 0,01% y bueno, también tenemos al selectivo español, pero en este caso en positivo, con un 0,14% de repunte. Vamos a analizar ya lo que está pasando hoy en el mercado con Marc Ribes, cofundador y